Bueno, pues lo primero... ¿Me escucháis, verdad que sí? Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros, todos amigos, José Luis, en fin, todos amigos. Muchísimas gracias por habernos invitado y además por montar esta jornada que yo creo que es muy oportuna. La primera misa ha sido muy interesante y esta, yo espero que también lo sea. Desde luego, enhorabuena por lo que estáis haciendo en la Jordi Goligurina, ¿eh? Hablaré también un poquito de lo que estáis haciendo, pero yo desde las grandes cifras, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me propongo? Vamos a ver. Exactamente, eso es lo que estaba buscando, el pasador y ponerme en un sitio que pueda estar aquí. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer? Os voy a presentar dos cosas. Una primera foto muy rápida, la voy a pasar muy rápida, que es la situación de la investigación clínica. Estamos hablando de investigación clínica comercial. Investigación clínica con medicamentos. La situación de la investigación clínica en España y, en segundo lugar, os hablaré del proyecto BES. Lo de hablar de proyecto, a mí ya casi un proyecto es algo que se va a hacer, esto se está haciendo, está hecho ya, ¿no? Muy bien, pues, como os decía, esto es lo que os voy a presentar. Investigación clínica. Yo creo que podemos presumir de que en España se destina una cantidad muy importante de recursos económicos para hacer ensayos clínicos. El año 2016, el último año, han sido 1.088 millones de euros los que se han destinado a investigación. Podéis observar cómo, y esto es efecto de la crisis económica, la misma que vosotros habéis vivido también en la Goligurina y que ha hecho que los ensayos clínicos sufrieran una contracción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, efectivamente yo creo que afortunadamente hemos pasado esa etapa y estamos en un momento de crecimiento. Estos ensayos clínicos o este dinero que se destina a investigación clínica, ¿cómo se podría clasificar? Bueno, hay una partida que es lo que los laboratorios destinan a gastos intramuros, gastos dentro de sus propias instalaciones, y otro segundo gran apartado que sería el gasto extramuros, lo que se hace con universidades, con servicios sanitarios o en el propio extranjero, ¿no? Si os dais cuenta, aproximadamente un poquitín menos del 50% son gastos extramuros. Ahí están los ensayos clínicos, ¿eh? Ahí está la partida de ensayos clínicos. Y lo más relevante es cómo han ido aumentando en la década 2006-2016 los gastos extramuros, ¿eh? Hemos pasado de un 39 y pico por ciento pues a casi un 45,5% de lo que se destina a gastos extramuros. Insisto, ahí están los ensayos clínicos. Si lo analizamos esto bajo la lupa ya de cómo se destinan estos recursos, estos año 2016, vemos que una parte muy importante, 577 millones de euros, estos de aquí, esto es investigación clínica. Esos son los ensayos clínicos. Esta es la partida de ensayos clínicos. Esta es investigación básica, 150.000 millones, investigación preclínica, estudios de farmacoeconomía. Y, insisto, aquí están los ensayos clínicos. Ensayos clínicos que, si los analizamos por fases, y esto es relevante, vemos cómo en el 2016, este es el porcentaje que suponen las fases más tempranas, las que exigen un mayor nivel de dotación en los centros, de formación de los profesionales, unos requisitos más exigentes. Y si lo comparáramos con una década atrás, esta comparación 2006-2016, lo que observamos también es como el sistema sanitario español, el sistema sanitario en el que se realizan estos ensayos clínicos, han aumentado también los ensayos de fases tempranas. De fases tempranas, pasando pues esto de un 29 y pico por ciento al 32, casi 33% del año 2016 que yo os enseñaba antes. Bueno, ¿y cómo se divide o cómo se reparte esto? Porque los ensayos clínicos suponen también una aportación de recursos al Sistema Nacional de Salud. Antes se comentaba en la compensación y es bueno ver esta distribución de gasto de ensayos clínicos, cómo se realiza por comunidades autónomas. Esta es una foto fija de cuál ha sido estos son ensayos clínicos, lo que se ha destinado a las distintas comunidades autónomas. Pero yo vuelvo a hacer la comparativa, que me gusta más la comparativa. Esto es cómo ha sido la evolución en los últimos 10 años. Cómo ha habido comunidades autónomas que tenían
un peso importante en cuanto a la captación de recursos de I+D, es decir, de ensayos clínicos, que han seguido manteniendo, incluso han aumentado el liderazgo. Estamos hablando, por ejemplo, de Cataluña, ¿no? O hay comunidades que, estando en un nivel, tener en cuenta que si esto lo relacionamos con porcentajes de población, bueno, los análisis que se pueden extraer son muy importantes, ¿eh? Pero bueno, hay comunidades como Andalucía, que estaba en un 6 y pico por ciento y ha aumentado, y hay otras comunidades que apenas sí han evolucionado. Fijaros, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que en el 2006 absorbía o se invertía en Castilla-La Mancha en ensayos clínicos por parte de la industria el 1,2% y en el 2016 seguimos en el 1,2%. Quizá esto es lo que también hay que analizarlo un poco con detenimiento para ver qué es lo que ha hecho que unas comunidades autónomas, o dicho con otras palabras, los servicios de salud de algunas comunidades autónomas hayan despegado o hayan mantenido un cierto liderazgo en el ámbito de los ensayos clínicos. Bueno, esta es la primera parte que os quería enseñar para contextualizar la segunda parte, que es la del proyecto BEST, que yo creo que es lo que realmente nos interesa más. ¿Qué es el proyecto BEST? El proyecto BEST es como dice aquí, es un proyecto estratégico de la industria farmacéutica. Consiste en una gran base de datos, donde los promotores, los laboratorios, están introduciendo toda la información, todos los datos en relación con los ensayos clínicos que se vienen realizando desde el año 2004 hasta el día de hoy. Es una plataforma de excelencia que nos permite obtener unas métricas, unos indicadores que nos hablan de la capacidad que tiene el sistema sanitario español, los profesionales sanitarios y los niveles asistenciales y las distintas áreas de especialidades para captar y desarrollar ensayos clínicos. Pero BEST también hace más cosas. No os lo he traído, pero sí os lo quiero decir. BEST tiene elaborado, por ejemplo, una guía de unidades de fase 1, vamos ya por la tercera edición, que es un magnífico documento que permite que los laboratorios, especialmente los de carácter internacional y las casas matrices, tened en cuenta que la casa matriz de Novartis, pues ya sabéis que es dónde está, o la casa matriz de Lilly, ya sabéis dónde está, ¿eh? Las casas matrices tengan información avalada por una asociación nacional como es Farmaindustria, de cuáles son las capacidades, por ejemplo, para la realización de ensayos fase 1. Porque en esa guía vienen todos los centros que tienen unidades para la realización de ensayos clínicos fase 1, fases tempranas, con los recursos, las dotaciones y la formación que tienen. Y recientemente hemos sacado también una guía de unidades de investigación pediátrica. Esa se ha presentado en septiembre. Son documentos muy interesantes donde además se realizan en colaboración con las sociedades científicas, con profesionales sanitarios, con investigadores. Bueno, ¿qué datos? Esto es BEST. En este momento BEST está formado por 45 laboratorios. Como veis, fundamentalmente son los que destinan más a investigación. Forman parte de BEST también 13 comunidades autónomas, echaréis de menos a algunas. Estar en BEST es algo voluntario, son las comunidades las que deciden estar o salirse. Hay también 3 sociedades científicas, no habría ningún problema que Semergen formara parte de BEST, no habría ningún problema, o cualquier otra sociedad, igual que hay grupos, pues el Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama, o el Grupo Español de Tratamiento de Tumores Digestivos, o el Grupo de Cáncer de Mama, como digo. Forma parte de BEST la Clínica Universitaria de Navarra. Y estos son los centros, aparte de las comunidades, los centros que forman parte del proyecto BEST, 60 centros, que también facilitan su información para nutrir esa gran base de datos que es BEST. Base de datos que en este momento, pues lo que tiene, tenemos ahí recogidos 2.998 ensayos clínicos, el número de participaciones que se han realizado, los CEICs de referencia que han actuado, 87. Aprovecho para decir algo que se ha comentado en la mesa anterior. Comités éticos de investigación con medicamentos, los CEIM, los que creó el decreto del año 2005, decreto que en España está en vigor desde el 1 de enero del 2016, en este momento hay un centenar de CEIM funcionantes, un centenar, porque la Agencia Española del Medicamento sacó un memorándum para que los CEIC, terminado en C, existentes, en tanto en cuanto se transformaran en CEIM, acabados en M, pudieran acreditarse como CEIM. Por lo tanto, hay un centenar de CEIM funcionando en este momento.
Bueno, ahí también recogemos el número de los CEIs que están involucrados en las evaluaciones de los ensayos clínicos. Bueno, es una información, insisto, muy amplia la que se saca. Este es el último corte que tenemos, ¿no? Si nos centramos ya en atención primaria, que es el tema que nos preocupa. De acuerdo con los datos del proyecto BEST, el número de centros donde se han realizado ensayos clínicos es un total de 808, pero el número de centros de atención primaria sería 303. Es decir, el 40% de los centros de la muestra son de atención primaria, lo cual no quiere decir que el 40% de los ensayos clínicos sean atención primaria, como ahora os enseñaré, sino más bien cifras muy distintas, ¿no? Viene, por tanto, si os dais cuenta, el 40%, insisto, el 40% de los centros que están incluidos en la base de datos son atención primaria. Sin embargo, la participación de esos centros en ensayos clínicos es del 10%. Es solo del 10%. Y en relación con pacientes con participaciones en ensayos realizadas es un 4,5% y en relación a pacientes un 7,7%. Ahí ya las cifras son muy mejorables. Os he sacado a título ilustrativo también los 9 centros de los 300 y pico centros que hay. Estos son los 9 centros que tienen más participaciones en ensayos clínicos. Como veis, predominan los centros vinculados al proyecto Gol-Ligurina, Cataluña, Valencia, Galicia. Casi la mitad de los centros recogidos en la muestra, de los 175, de estos solo han participado una vez en un ensayo clínico. Es decir, estos son los que han participado más de 9 veces, pero 175 solo han participado una vez. 175 centros de los 325 solo han participado una vez. En esa transparencia vemos cómo la contracción que antes veíamos en la capacidad de invertir la industria farmacéutica en ensayos clínicos ha repercutido también en atención primaria. Lo apuntaba antes, se apuntaba en la ponencia anterior. Este bache que veían en la Fundación en Gol-Ligurina en cuanto a ensayos clínicos en Cataluña de atención primaria, lo tenemos también recogido en la base de datos de BES. Y vemos también como 2016 y lo que llevamos de 2017 hay una recuperación significativa en los ensayos clínicos que se están realizando. Ten en cuenta que la fecha, el 2017, el corte del 2017, será en el primer trimestre del año que viene y es cuando lo podremos cerrar. Con lo cual, esto es simplemente el primer trimestre 2017. Bueno, ¿y cuáles son las fases en las que participa más atención primaria? Pues fundamentalmente son fases 3 y algo en fase 2 y fase 4. ¿Por qué las participaciones tienen esas diferencias tan importantes? ¿Y por qué no hay apenas por qué es tan bajo el número de participaciones de ensayos clínicos atención primaria en fase 2? Bueno, este es un tema que habría que analizar con las propias gerencias para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Es decir, esto nos da información para trabajar. ¿Ves? Nos da mucha información para trabajar. Nos responde preguntas, pero sobre todo también nos da pistas para desarrollar líneas de trabajo. Bueno, ¿cuáles son las áreas en las que la atención primaria tiene una mayor participación? Pues como veis son cardiología, son respiratorio, son endocrino también y metabolismo. Y si nos fijamos ahora por comunidades autónomas, ¿cómo son las participaciones? Veis que el porcentaje de participaciones en cada comunidad autónoma sobre el total de participaciones de atención primaria en el año, esta línea azul, esto sería Cataluña. Valencia está teniendo una evolución que yo diría que es muy positiva. En 2016 ha aumentado mucho su actividad. Y Madrid, sin embargo, la tenéis aquí abajo, y Asturias, que venía manteniendo, fijaros de dónde viene Asturias en el 2004, insisto, esto hay que analizar a ver exactamente por qué son estas evoluciones. Bueno, si analizamos el porcentaje de pacientes, antes lo comentabas tú también, ¿no? Los pacientes que participan desde cada
centro de salud en los ensayos clínicos. Esto es el porcentaje sobre los pacientes totales. Las comunidades más aportadoras vuelven a ser Cataluña y la Comunidad Valenciana. Fijaros que Madrid, por ejemplo, pues tiene, siendo Madrid con 6 millones y pico de habitantes, pues tiene un porcentaje muy bajito de participaciones, ¿no? Indudablemente aquí intervienen estructuras como la Fundación Goligurina, que antes se comentaba, y en Valencia yo creo que también intervienen pues, otras iniciativas que seguramente vosotros conocéis de primera mano, ¿no? ¿Qué más datos nos da BES? Estos son datos globales en cuanto a número de centros que participan, tipos de ensayos clínicos que se realizan, participación de atención primaria, captación de pacientes, pero hay un dato muy importante. Los ensayos clínicos son cada vez más competitivos, más transversales, más globales, más exigentes. El tiempo de firma, el tiempo de captación, de incorporación de un primer paciente en un ensayo clínico es clave. Es clave. De ahí que a través de BES, dos de los indicadores o dos grupos de indicadores que también sacamos están relacionados con la ejecución. De una primera parte de tiempos, el tiempo que se tarda en firmar el contrato de ensayo clínico, tiempo que se tarda desde que está el contrato firmado hasta que se incorpora el primer paciente, o el tiempo global desde que se ha cerrado ya toda la documentación, que sería el primero de ellos, se ha cerrado toda la documentación y se remite para su posible firma hasta el primer paciente. Son los 3 tiempos más importantes que manejamos. Y de otra parte estarían relacionados con reclutamiento de pacientes. La tasa de reclutamiento media de pacientes, los ensayos comprometidos en los que no se han reclutado pacientes, la velocidad de reclutamiento de pacientes o el número de pacientes reclutados por centro. Voy muy deprisa porque como además os vais a quedar con la transparencia, la podréis analizar con detalle. Pero yo creo que lo importante es daros un poco las claves para que luego la podáis trabajar vosotros. Y es lo que estoy pretendiendo hacer. Bueno, y esto es el resultado de estos indicadores. ¿Qué es lo que vemos? Que los tiempos de firma, los tiempos globales de firma son francamente buenos en atención primaria, 182 días frente a 215. Esto de resto de centros son ensayos en los que participa atención primaria y atención especializada. Ensayos en los que participan profesionales de los 2 niveles. Profesionales que están vinculados solo con el centro de salud, atención primaria, o que también están vinculados con un hospital. Como veis, los tiempos son francamente mejores, por ejemplo, en el tiempo global, es decir, desde que se remite a la firma y la incorporación del primer paciente. En cuanto al tiempo de incorporación del primer paciente, también es más favorable, es más rápido en atención primaria, en aquellos centros puros de atención primaria o aquellos ensayos clínicos puros realizados en atención primaria, igual que la velocidad. En cambio, la velocidad de reclutamiento es mayor, y voy un poco a lo que decías antes, el paciente no va solo, hay que llamarle. O sea, viene a confirmar lo que tú decías antes. El paciente que va a ser incluido en un ensayo clínico, tienes que buscarle también, y hay que buscarle más en atención primaria que en el resto de centros. Y pacientes reclutados por centros, sin embargo, es mayor el número de pacientes que se reclutan por centros en atención primaria, en esos ensayos que yo he querido llamar puros de atención primaria en relación con los otros. Bueno, ¿qué más os puedo enseñar? Termino ya con esto, por no alargarme mucho más. Yo creo que tenemos un sistema que reúne elementos como no hay en ningún otro país de Europa para poder realizar ensayos clínicos en atención en general en la sanidad y en particular en atención primaria. No os voy a hablar de la formación de los profesionales o de la red sanitaria, pero sí que os quiero hablar de esto. Es decir, yo creo que el hecho de habernos adelantado con el Real Decreto del 2015, habernos adelantado a la entrada en vigor en el resto de Europa del reglamento de ensayos clínicos, ha supuesto una ventaja competitiva para España, y la prueba es que cuando analizamos el antes del Real Decreto del 2015 y el después, vemos que hemos acortado los tiempos de firma de los contratos, hemos aumentado la velocidad de captación de pacientes y hemos
por tanto, hemos ganado competitividad en la captación de ensayos clínicos internacionales, ¿no? Y junto a esos tres factores, bueno, que la industria farmacéutica está comprometida con la investigación clínica en España, bueno, pues los datos hablan por ellos solos, ¿no? ¿Ves? Yo creo que es una magnífica plataforma que nos da muchísima información, que habría que trabajarla más, que habría que analizarla, y eso ya hay que ir a un análisis casi que comunidad por comunidad, para ver cuáles son los elementos. Nosotros lo tenemos hecho en bastantes comunidades, ¿eh? ¿Qué elementos son los que dificultan que una determinada comunidad autónoma no haya progresado, sea capaz de captar más ensayos clínicos? No sé, el hecho de que una comunidad haya estimado que determinados tipos de ensayos clínicos no coincide con su política sanitaria, le ha sacado del juego internacional, directamente le ha sacado del juego internacional, y hace que no se realicen ensayos clínicos allí, ¿no? Yo creo que el hecho de que el total de centros que tenemos en la base de datos de BES, atención primaria, sea el 40%, es un dato positivo. El dato no positivo es la escasísima participación que hay todavía, insisto, salvo las dos comunidades que he comentado antes, Valencia y Cataluña, ¿no? Interviene ahí también mucho, por ejemplo, el tipo de contratos. Hay comunidades donde cuando ha cambiado el tipo de contrato y ha cambiado la remuneración, el porcentaje que sobre los recursos económicos del contrato, cuando ha aumentado la remuneración al investigador, han aumentado el número de ensayos clínicos. Y eso también está descrito, ¿eh? Se puede ver esa evolución también. Porque además los centros han demostrado que son altamente, centros de atención primaria y los profesionales de atención primaria han demostrado que son altamente competitivos, ¿eh? A la hora de firma de contratos, captación de pacientes y respuesta a los requerimientos, ¿no? Y yo creo que hay un papel clave ahí por parte de las sociedades científicas. Yo creo que tenéis un papel clave, que Semergen tiene un papel clave dentro de seguir empujando la formación y la capacidad investigadora en un camino, no sé si llamarle de excelencia, de centros, o de poner a disposición de la industria pues una relación de centros, no sé si llamarlo acreditados, pero que reúnan requisitos de formación y de dotación para la realización de ensayos clínicos. Ese puede ser un trabajo, una línea de trabajo a desarrollar, ¿no? Y yo creo que el sistema, esto es es la típica empresa en la que ganamos todos con los ensayos clínicos. Los pacientes porque acceden a medicamentos en fases innovadoras, los profesionales sanitarios porque están en la primera línea del conocimiento, el sistema sanitario porque ofrece a los pacientes pues, los medicamentos en fase de investigación y además los ofrece gratuitos, quiero decir que no le cuestan dinero, Hace poco veía yo, y os lo comento, un trabajo del Comité Ético de Investigación de Medicamentos de Canarias. Lo que han ahorrado en el materno infantil de Canarias, en medicación oncológica, gracias a los ensayos clínicos, está rondando los 700.000 euros. Está rondando los 700. Y es el materno infantil. Es el materno infantil. Si le preguntáramos al Valle de Hebrón, los datos, que también los tenemos, los hemos compartido, son espectaculares. Por lo tanto, es interesante también para el sistema sanitario, ¿no? Es interesante también para el sistema sanitario. Y para la industria farmacéutica, porque es que nos va en ello pues, nuestro compromiso como industria y como sector, y consolida pues, a las compañías que hacen más investigación. Bueno, lo dejo aquí ya. Tendría muchas más cosas para deciros, pero habida cuenta que son las 9:15, yo creo que es prudente que me calle y dejemos un tiempo para el debate. Muchas gracias a todos por vuestra atención.